Desde el bar, edición porteros. Esencialmente hoy va a ser edición porteros porque hay mucho debate en torno a un joven portero de 17 años que cometió 2 errores garrafales. Kevin Mier. Rodrigo Parra, el portero de Pumas. Un portero consagrado que está en el ojo del huracán por sus errores. Luis Ángel Malagón. Kevin Mier. Y bueno, y lo de Malagón, que es la verdad sí da para debatir porque hay mucho hate sobre Malagón. Y yo creo que comete errores, pero no son los de los goles. O sea, los de los goles para mí no se equivoca ninguno de los tres. Pero bueno, hablaremos de todo eso. Y pues nada, aquí estoy. Bueno, aquí estoy yo y aquí está Luis. Perdón, diga aquí estoy porque son las 8 de la mañana en mi horario y es la 1 de la mañana en el horario de Luis. Entonces estamos en, ahora sí que, pues uno saliendo de la cama, el otro a punto de meterse, pero aquí, como siempre, para ustedes. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín? Barra del bar, barra VIP en patreon.com, diagonal desde el bar POD. Pues sí, aquí estamos, lo logramos, por fin estamos coincidiendo después de creo una semana entera haciendo episodios separados, pero les prometimos que haríamos un gran esfuerzo. Va a seguir el desfase de calendarios por un ratito, pero aquí andamos ya con un poquito de más margen en los horarios para grabar a la vez y claro, pues con una jornada que nos dejó mucho de qué debatir, en particular de los porteros. Van a escuchar también un take muy malo de Martín en unos minutos, pero bueno, aquí estamos para pelear por él. ¿Y qué se le va a hacer? Como siempre les recuerdo, estamos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y muchísimas plataformas más. Si están en el YouTube de Martín o mío, recuerden por favor, suscríbanse al de Desde el Bar POD, que es el que conviene más, y déjenos donde ustedes quieran saludos, reviews de 5 estrellas, comentarios, preguntas y lo que sea, como nos puso en YouTube Juan Antonio Molina 3811, que señala: me encanta su podcast y su forma de ver el fútbol y el deporte. Qué bueno, muchas gracias. Fue a partir del episodio de la vía negativa. Qué bueno que les gustó. Esas cosas como más filosóficas, sociológicas, a la gente le gustan. Yo recibí en mensaje privado y de hecho leí un par de ellos aquí en uno de los episodios que hicimos separados. Recibí también muy buenos reviews, así que de tanto en tanto hablaremos. Quizás ahora sea el momento porque pues vamos a estar en las próximas semanas de vacaciones, vamos a ir alternando los episodios, entonces pues yo me comprometo a hacer alguno así de tanto en tanto. Así es. Y mañana que estemos un poco más habituados a los horarios, ya meteré más comentarios. Aparte, en Twitter nos llegaron 50,000 en los últimos días, más con los temas de los porteros, pero por lo pronto, como es episodio de lunes y promete ser bastante largo, vámonos directo a platicar. ¿Qué hacemos? Primero la jornada y luego el campeón de campeones. Vamos a ir en cronológico. Sí, yo creo que sí. Pues sí. Porque curiosamente es chistoso. En mi opinión, por orden de importancia, es más importante la jornada que el campeón de campeones, pero no es así como lo ve la gente. Entonces, pues aprovechemos que coincidimos en eso y dejamos el Toluca América para el final. Y además, los partidos más importantes también de la Liga MX, casi todos van a quedar al final, así que ni modo, se aguantan un ratito con unos minutos de los equipos no tan populares, los equipos que, aunque les duela a sus aficionados, si se meten a liguilla más seguido de lo que no, ya es un éxito, aunque los de Necaxa, que es ahora quienes pongo en pantalla, pues le ganan al Querétaro, les quitan el 3-1 que les metió Toluca, ahora lo hacen ellos, sufrieron solamente un ratito en el primer tiempo, pero pues al final el mejor plantel necaxista fue suficiente para derrotar a unos gallos blancos que ese torneo, francamente, no aspiran a mucho. Pues es que no tienen el equipo, ¿no? En la previa yo analizaba, no jugador por jugador, pero casi el plantel de Querétaro, y es muy parecido al de la temporada pasada, y el de la temporada pasada era ya de por sí lamentable, y entonces pues estaba muy complicado. Tienen un buen entrenador, Benjamín Mora, que está haciendo los competitivos, pero la realidad es que tienen al plantel más flojo del fútbol mexicano. Yo creo que cambiará con el nuevo fondo de inversión, que bueno, si invirtieron en esa lana por el equipo, yo me imagino que algo más invertirán para refuerzos, ¿no? Y del lado de Necaxa, por fin, la revolución le hace justicia a mi gallo Monreal, lo ponen de titular, Monreal responde jugando un buen partido, aunque claro, obviamente ya nos lo va a abrir Luis ahí tuvo una asistencia y jugó casi todo el juego, y después el palavecino sigue demostrando que es uno de los mejores jugadores del fútbol mexicano y que
en algún momento pues le van a caer otros 10, 12 millones de dólares al Necaxa al venderlo, ¿no? Sí, en este momento el Necaxa, por un lado, sabe que hará negocio con él, por otro, yo creo que es el equipo más interesado en que Marcel Ruiz no se vaya al fútbol europeo, porque el club que más ha sonado para llevarse a Palavecino es el Toluca, que sería pues ahí un reemplazo, no son idénticos, pero son perfiles más o menos similares. Y viendo cómo jugó hoy Marcel Ruiz con el Toluca, un segundo gol que pues no cuenta como asistencia, pero la jugada que se aventó fue una maravilla, pues Palavecino creo que sí puede ser un jugador que le sea muy útil. Y en este caso le es aún útil en Necaxa, también le es Johan Rojas, que si no me equivoco está cedido, y el Pollo de Martín, ya con sus 33 años, pero casi, no, que tiene 24, ¿no? Ricardo Monreal. Sí, todavía no está tan grande, ¿no? Viene de un año algo irregular, pero al que todavía hay un poco de fe. Aparte, en este caso, como otro Pollo de Martín, jugando a lo Kikín Fonseca, cada vez más pegado a la banda derecha. Sí, lo ponen ahí. Y en realidad Monreal es un segundo 9, pero pues nadie juega con 2 9 hoy, entonces pues ni modo, lo está poniendo en la banda derecha, pero hace una gran jugada para la asistencia del tercer gol. Y eso es lo que tiene, o sea, Monreal es un poco quiquinesco, es verdad. Más Sí. técnico, menos potente, pero un poco quiquinesco. Mira, ahí está Además, Cambindo. viendo cómo le fue a Cambindo, quizá pronto Monreal se convierta en el primer 9, porque lo de Cambindo no fue un muy buen día para él. Creo que también le habrá minado un poco la moral, que perdió la carrera con la Pantera Zúñiga por irse a la América, y no sé si tenga en este momento interés de otros clubes por él. Yo creo que Pumas, no. Pumas debería llevárselo. Puta, sí. Bueno, hasta Pero las Chivas, pero ahí. El problema de Pumas creo que no es ni siquiera el 9 en este momento. Eso sí, Lamentablemente vamos por otro lado, pero pero en bueno, fin. Cambindo, recordemos, ha sido un delantero intermitente, ¿no? Tuvo un muy buen año en la temporada anterior, pero antes de eso, incluso en este podcast, alguna vez nos pasamos de lanza riéndonos un poco de él. No, es en general un buen delantero, pero inconsistente, y en este caso creo que ese hecho, ¿no? De que no se haya podido ir a América es un detalle a considerar, ese tipo de cuestiones pues morales, anímicas, que de repente afectan el rendimiento de un jugador. También hay que decir que nos burlamos de la Pantera Zúñiga de También. la misma manera, así que hasta en eso se parece. Pero bueno, en fin, Necaxa le gana 3-1 a Querétaro, creo que no hay muchísimo más que decir. El Necaxa seguramente volverá a ser campeón de la Liga Botanera porque su plantel es bastante bueno y el Querétaro pues tratará de rascar algún punto aquí y allá. Y ahora nos vamos a San Luis Monterrey, donde los aficionados de Monterrey estaban enojados porque le ganaron solo 1-0 al San Luis. Sí, la verdad es que fue un partido en el cual era para sacar un poquito un rédito mayor a sus llegadas. Acá vamos a ver rapidito las estadísticas. Si nuestros amigos de SofaScore no me las esconden, pero tiene tantos datos que de repente es complicado. Acá están ya. Vamos a ver. Por Posesión. cierto, tiene tantos datos y ustedes pueden aprovecharlos Exacto. descargando la aplicación de SofaScore. Si no lo han hecho todavía, háganlo. Y si ya lo hicieron, bórrenla y vuelvan a descargar, la verdad, para Exactamente. ayudar a desde el bar. A partir de nuestro link que está en la descripción del programa, ahí lo único que tienen que hacer es entrar a la descripción, ya sea de Spotify o de YouTube o donde lo estén viendo. Creo que en Patreon también estará. Y le dan clic a eso y les va a aparecer, o sea, les va a ir mandar directamente a que descarguen la aplicación de SofaScore y nos ayudan con una lanita. Sí, y bueno, ahí pueden ver en pantalla que La aplicación es gratis, ¿eh? además Ojo es que la cierto. aplicación es gratis. A nosotros nos paga SofaScore, pero la aplicación es completamente gratis. Sí. Bueno, le pagan a Martín, a mí todavía no me ha mostrado el dinero, pero es muy poquito, así que sigan dándole clic para Bueno, que podamos recibir un poquito más. no Y le he ya mostrado el vamos. dinero, pero ya no me pagó una parte de lo que teníamos de la renta del hosting de esto, así que Ahí vamos, ahí vamos. vamos, Luis. Pero bueno, les digo, los números del partido: 13 tiros totales de Monterrey, 5 de San Luis, 3 ocasiones claras, ninguna del San Luis. La verdad es que ni al hacer cambios, ese partido además sí lo vi casi completo. Estaba creo que a la misma hora del de Puebla Mazatlán, así que no había así que no había mucha duda de cuál valía más la pena ver. Y sí, Monterrey mereció la victoria con claridad. Un San Luis que pues está en esa fase de reconstrucción tras perder uno o dos jugadores importantes. En este caso también pierdan al técnico que estaba enfrente, Torrentes los conocía muy bien, los supo nulificar, incluso ahí, bueno, lo ven en las calificaciones, casi todos los de Monterrey de verde, de San Luis muy poquitos, y sí, el 1-0 la verdad se quedó corto. Sí, no, el Monterrey bastante bien en este partido. A mí me empieza a generar conflicto lo de Rayados en cuanto a sus posibilidades de ser campeón, porque
veo un equipo demasiado veterano ahora. Sí. Sus grandes referentes, que son Canales, Corona, el propio Berterame, Oliver no sé si ya pasa a los 30, pero bueno, Sergio Ramos sí. O sea, son jugadores que están, bueno, Ramos, Canales, Tecatito, ya en el lado malo de los 30, ¿no? O sea, ya no es que tengan 30, 31 siquiera, sino que ya están más allá. Sergio Ramos mucho más, Canales va a cumplir 35, Tecatito otro tanto. Entonces, sí, me parece que en ese sentido está difícil y tienen cierta profundidad de plantel, obviamente, pero que está casi todo en medio campo, ¿no? Con De Osa, con Fimbres y con Ambriz, que ninguno de los tres jugó y ganaron igual. Creo que a Monterrey le falta eso, otro delantero que no sea el Plátano Alvarado. En defensa también me cuesta, o sea, si ahora van a jugar línea de tres, pues el suplente es Héctor Moreno, que sigue sin salir de ahí. O sea, está complicada la situación para Monterrey mientras vayan pasando los partidos, vaya viendo lesiones, vaya viendo partidos complicados con altas temperaturas, no sé. O sea, me cuesta considerarlos como el gran favorito del torneo precisamente por eso, no por falta de calidad, sino por exceso de veteranía. Sí, Oliver Torres, ya revisé, va a cumplir 31 durante la liguilla, entonces sí, es Exacto. otra pieza más que es veterana. Digo, evidentemente es un equipo veterano de muchísima calidad. O sea, si revisamos prime por prime las plantillas del fútbol mexicano, la de Monterrey robaría por muchísimo comparada con el resto, pero sí, son jugadores ya mayores, es prácticamente un hecho que se va a lastimar alguno no va a llegar en la mejor forma a la liguilla, algunos inconsistentes. De momento, bueno, ya se reponen de lo que fue la muy mala presentación ante Pachuca. Tecatito sigue, la verdad, mostrando buenas cosas. Así que levantando la mano para la selección mexicana. Por lo pronto, bueno, este 1-0, sí, se queda cortito, pero a fin de cuentas lo que querían era sumar 3 puntos y dejar atrás la derrota ante Pachuca. Creo que más allá de que nos genere dudas por el tema de la edad, pues es un plantel que le va a alcanzar para terminar entre los, si no los 4, digamos garantizado, sí los 6 primeros. O sea, es un plantel de liguilla fácil. Sí, sin duda alguna. Lo que decías, ¿no? En su prime este equipo es un equipo que está jugando Europa League y llegando a instancias finales. Pasa, pues, que, bueno, los jugadores no están en su prime. Para su fortuna están en la Liga MX y no en la Europa League, entonces también les va a alcanzar para llegar a instancias finales. Pues vamos a ver hasta dónde y si logran mantenerse sanos, ¿no? Tienen un buen entrenador también, así que eso sin duda los puede ayudar. Sí, y bueno, vamos a acabar el viernes botanero con el clásico de tu tío Richie, que le gana Mazatlán 2-1 al Puebla. Y creo que francamente no tengo muchas ganas de decir más de este partido porque ¿a quién le importan en este momento Mazatlán y Puebla? Sí, la verdad es que no importan muchísimo. El Mazatlán creo que va a ser el equipo que fue el Mazatlán el año pasado, que durante un rato estaba ahí en estas posiciones medio altas y la gente decía, oh, esta vez sí el Mazatlán se va a meter, y al final de cuentas no se va a meter. Si uno ve la alineación, yo los maté bastante el partido, digo, en la previa, pero si uno ve la alineación, hablando en serio, pues no está tan mal. O sea, es un equipo que está como para pelear en ese tercer grupo de los equipos que podrían haberse metido al play-in en la última posición, pero este año no hay ni play-in, este torneo no hay ni play-in, No, entonces sí, pues da pero lo es así. mismo. No habrá en el que ¿Así hay? sigue. En este sí. No habrá en el que sigue. Bueno, entonces sí tienen la posibilidad de meterse en el lugar número 10 del play-in, ya que Pumas es una catástrofe, pero no más que eso. Y del lado del Puebla, lo único que vamos a tener esa postura es, ¿puedes poner la calificación de Julio González, por favor? Sí, dame un segundo. Vamos a ponerla por acá, a la de otro portero. Tu portero favorito, Julio González, que tuvo una puntuación de 6.4 con 2 atajadas, una parada dentro del área, pero también pues 2 goles recibidos, un despeje, y francamente pues lo califican mal porque tiene 0 en todo. Lo tiene 0 en todo, pero la realidad es que este es el portero por el que lloran los aficionados de los Pumas, ¿no? Digo, ya ahora que lo de Keylor ya se cerró, ya no van a llorar por Julio González, ¿no? Pero sí, o sea, estamos hablando de un portero muy flojito. Curiosamente, del lado derecho, Luis abrió a Ricardo Gutiérrez, el portero del Mazatlán, Lo pongo que otro. es un novato, un jovenzuelo de 27 años que había pasado por montones de equipos de la expansión y de pronto pues se tiene la oportunidad en Mazatlán y hasta ahora lo ha hecho razonablemente bien Sí, dentro de lo que aunque cabe.
Digo, sí, o sea, su puntuación sería bastante mejor si no fuera porque intentó 19 pases largos y acertó 3. Sí, no, Una se ve que claramente en sus 27 años de vida no le enseñaron muy bien esos despejes largos, pero bueno, le alcanzó para que ganara el Sí, Mazatlán. o sea, básicamente el Mazatlán es el equipo antifútbol moderno en el cual hay que salir jugando todo el tiempo y entonces los porteros acumulan pases cortos uno tras otro. A él le dicen, no, tú despéjala y ya es bronca de Benedetti, de Ángel Duarte y de los demás encontrarla. Y por ahora no la han encontrado. O sea, sí creo que va por ahí un poco la cosa, ¿no? Aquí ante el Puebla, pues, bueno, el hermano que tristemente ahora es el hermano menor, pues quizás se podían permitir un poco de más toque, pero no lo hicieron. Y sí, pues gana Mazatlán, que creo que es eso, ¿no? Por el plantel que tienen y por la catástrofe que son otros, su aspiración legítima es colarse al play-in, aunque lo más probable es que no lo hagan, si bien de momento pues ya llevan 4 puntos. Lo de Puebla sí, es terrible, urge un fondo de inversión que también le diga a tu tío Ricardo, yo pago el 3% de tus impuestos que debes, pero ya dame al Puebla, porque sí, es una vergüenza que esta franquicia histórica, vaya, nunca fue un gran del fútbol mexicano, pero sí es un No, equipo ganó que lleva ya títulos. muchísimo tiempo, que fue campeón un par de veces, que tuvo, digamos, un equipo de época en su día, ¿no? Ese de Aravena, Poblete, Ruiz Esparza, algunos, Pablo Larios, pues ahora verlo convertido en esta miseria futbolística, la verdad es que sí, da mucha tristeza. Dímelo a mí, que yo estuve en la ciudad de Puebla hasta hace unos días y fui a muchos partidos del Puebla en mi época universitaria, pues sí, da tristeza que este equipo ya no es que ni siquiera que sea competitivo, es que no le interesa hacerlo. Es que a nadie le importa, ¿no? Y además, la verdad es que tiene un buen estadio. Yo lo decía, ¿no? También en la previa esa. Tiene un buen estadio. La ciudad es grande, la ciudad es bonita. O sea, es como para que si el equipo anda bien, la gente vaya, ¿no? Pero pues, ¿quién va a querer ir a ver a este adefesio? Lo único que me preocupa del fondo de inversión que compra el Puebla es que seguramente de algún modo Ricardo Salinas estaría involucrado de cualquier Sí, manera, ¿no? Sería el inversor falso escondido, sería Richie Salt Mines. Y realmente no habría nada más que alguna manera para que no pagara los impuestos, ¿no? sí, O sea, habría un truco ahí, un tejemaneje raro como lo que hizo con Orlegui. sí, ni los impuestos, ni la televisión en los partidos, o sea, la verdad es que Nada. el Puebla de momento está condenado a ser por un buen rato de lo peor de la Liga MX, más porque, insisto, ¿no? Como que le ponen un poquito más de empeño últimamente al Mazatlán, sin ser tampoco un equipo que digamos, este ahora sí compite, pero bueno, hablando de equipos no tan grandes, vámonos ya al sábado. Me voy a saltar un partido para que sí dejemos los top al final y vámonos a otro partido que quizás se quedó un poco corto. Tigres le gana 1-0 al Juárez. Quizá, no manches, ver las estadísticas de ese partido. Ahí están. se, 22 se, disparos se totales debió de haber acabado Tigres como contra 8-0 5 ese de partido. Juárez. Sí, no, la verdad es que sí. Es una cosa de locos. Digo, al final 3 puntos son 3 puntos. Pero sí, Tigre será para que este partido fuera, pues eso, ¿no? Sin una masacre, por lo menos un 2-3-0. Evidentemente, la figura del partido es Sebastián Jurado. Ahorita lo voy a poner aquí en pantalla. Vamos a ver, 90 minutos, 8 atajadas, 5 atajadas dentro del área, 42 toques, en pases precisos un poquito mejor que lo que fue el de Mazatlán, aunque también 14 largos, solo acertó 6, porque creo que en su caso era, no, ya, a chingar a su madre la pelota, aléjenla de aquí. Y O sí, sea, bueno, es que ve el nivel de posesión que tuvo sí, Tigres el partido. sí, no, la verdad es que vamos a regresar aquí a la página de estadísticas. 64-36. Y sí, todo es muy a favor del cuadro regiomontano. Evidentemente influyó la tarjeta roja a Ricardinho, aunque ya fue algo tarde, el 74. Pero no mucho. Sí. Y bueno, Tigres marcó el gol al 67, o sea que sí, la verdad es que bueno, es un resultado normal en cuanto a que Tigres evidentemente tiene mejor plantel, mejor estructura, estaba en casa, lo lógico era que le ganaran a Juárez. Me parece que este partido fue una de las sorpresas del año pasado, el torneo anterior, de esos que Juárez ganó un par de juegos que no debía y uno de estos era Tigres, pues Tigres quería la revancha y en este caso pues la consigue. Sí debe preocuparles un poco la falta de contundencia, más allá de que, bueno, de que Jurado haya andado muy bien. Correa tiene actividad, realmente no luce muchísimo, lo sacan para que juegue el Gacel unos minutos, igual
es un fichaje de los realmente top de ese torneo. Y un poco lo que comentabas tú de que el Monterrey, la duda con Monterrey es que su plantel se ha vuelto un poco veterano. Tigres, que ha ido haciendo la renovación, la duda es si este plantel con muchos jugadores jóvenes, si por fin van a acabar de despegar, por lo menos al traer a Correa, pues sí, ahí ya les dan algo más de margen, ¿no? Sí, y la verdad, tú dijiste que la figura del partido había sido Jurado. Yo difiero, fue Diego Lainez. Ahí te lo puse en Que Diego pantalla. Lainez, sí, se votó su mejor partido en un montón de tiempo. Hasta en la transmisión decían, Lainez, sus compañeros le dan la pelota a Lainez porque cuando está así está incontenible. Y yo decía, wow, están diciendo eso de Diego Lainez, que nos fuimos en la máquina del tiempo 8 años para atrás o qué pasó. Sí, hace además una gran jugada dentro del área que no termina en gol, pero esa jugada termina desembocando en el gol después de una serie de rebotes y la pelota fue para aquí y para allá. Y después en el centro se estaba llevando jugadores, no, bueno, estaba como en sus mejores tiempos, en los 6 meses que tuvo mejores tiempos en el Betis. Sí. La verdad es que estuvo bien. Curiosamente, Luis pone eso de 3 centros, 0 acertados. Pues por eso no tuvo más calificación, porque todavía Luego, esa parte de los centros sigue siendo su asignatura pendiente, pero sí es verdad que a nivel desborde, a nivel atrevimiento y eso, pues vimos un poco una versión del Lainez que en algún momento pues nos enamoró a muchos, ¿no? sí, igual en posiciones perdidas, 16 posiciones perdidas. Así, o sea, digo que fue un partido en el cual llamó mucho la atención, no fue tan efectivo como, digamos, como toda la enjundia que mostró, y por eso su puntuación, pues ni siquiera llega al 8. Digo, así, ¿no? Pierde muchos balones, los centros no encontraron este rematador, pero sí, la verdad es que lució Diego Lainez en este partido, también jugando por derecha en este caso. Esa yo que es en parte la motivación que tienen ahora jugadores como Tecatito, como Chucky en San Diego, Diego Lainez. Es el puesto más frágil en la selección, maldita sea, es mi oportunidad de oro para recuperarlo. Sí, sobre todo, digo, a pesar de que, ya vamos a hablar de Chivas, a pesar de que los superaficionados de Chivas digan, es que el equipo conquistó, a pesar de perder 1-0 con el León, el equipo conquistó y lo que vimos entusiasmó, pues la realidad es que el Piojo Alvarado otra vez no jugó bien y hay una posibilidad ahí, ¿no? Sí. De encontrar ese espacio en selección. Vamos a ver si a Diego le alcanza. Ojalá, había estado jugando por izquierda, ahora lo pusieron por derecha y creo que fue un cambio positivo. Y pues bueno, Sí, vamos al León Chivas, que que ganó el aquí yo León tengo, 1-0. sí, que yo ese Ajá. partido no pude ver mucho, pero ayer alguien, no me acuerdo quién nos decía, que Luis Romo fue un desastre como líbero. De hecho, comete un error, ¿no? En la jugada del gol, Nazario sí, nos decía eso. pero lo marcan como el mejor juego del partido. ¿A quién le Sí, creo, fue. maldita sea? Yo tampoco sé. Y Nazario es fan de Chivas, así que algo más debe saber. Eh, sí, está raro. La alineación de Chivas también está rarísima. Yo me Sí, acuerdo cuando la vi en el anuncio, digamos, cuando empezaron a anunciar la alineación, decía, a ver, ¿a quién va a ser central? Porque estaba Pepe Castillo, que normalmente no es central, es lateral. Estaba Luis Romo, que normalmente no es central, o sea, creo que no juega de central desde Querétaro. Y estaba este chavo Aguirre al que yo nunca había oído nombrar. Entonces, no entendía o sea, cómo iba a jugar. A final de cuentas, salen con esos tres, con Richard Ledesma y con Brian de carrilero izquierdo. Después jugó Gobea de titular, que no sé hace cuánto que no era titular Gobea en un partido que tuviera algún sentido, ¿no? En alguna rotación ahí random. Jugó muy mal el Guti, fue el capitán. sí, Y después Alan Pulido también lamentable, aunque en Sofascore le pusieron 7, el Kate Cowell terrible. Y ya en el segundo tiempo, Chivas, después del gol, es que también esa es la otra, ¿no? Después del gol, sí, funciona mejor con otros jugadores, ¿no? Pero pues ya vas perdiendo 1-0, ya es otro partido, ¿no? Entonces, sí creo que, no sé, que el entusiasmo es un poco exagerado de los aficionados de Chivas, porque yo esperaba más contra el que para mí es uno de los peores planteles del fútbol mexicano, a pesar de que sí, las estadísticas son como las del Tigres Juárez, ¿no? sí. Hablamos de que en posesión, 2-1 para Chivas, tiros totales, 18 contra 6, 3 ocasiones claras contra solamente una de León, que supongo además Sí, fue el penal de James. Ni Cambero se si, come otra, Camberos tuvo otra una muy vez, sí. importante, sí. El Cotorro también tiene un remate de cabeza al final, que bueno, no sé si al final, pero que se le va desviado. A lo mejor, pues un poco fue el, el ADN tuzo de, no, este es equipo hermano, el León, no le puedo pegar y pues prefirió fallarla, no sé.
Digo, sí, que tengas tantos tiros y tanta posesión indica que Chivas merecía más en este partido. Hay razones para ser optimistas en ese sentido. La bronca es que pues, siguen teniendo la gran carencia del 9, ¿no? Que entre Kate Cowell, que no es un 9 realmente, que es más bien alguien que juega por banda, Alan Pulido, que no sé si ya vaya de salida, pero por lo menos pues, no ha recuperado ese nivel que tuvo algún día, que hasta campeón de goleo fue, la Hormiga González, que no sé si siquiera estuvo en la banca o no. Sí, acá está, justo entró por Pulido. Teun Vilke, que él sí me parece que estaba con algún problema físico. Y tu amigo Javier, que pues está ya mejor empeñado en dar clases de cómo destruir tu imagen ante el 90% del público y que ya ni se le ve ni se le Interesante, espera, ¿o no? interesante, Luis, interesante. ¿Quieres hablar de jugadores de fútbol mexicano, pero no quieres decir su nombre completo? Interesante. Interesante. Sí. Yo cada vez que veo uno de esos videos de Chicharito, pienso que en el momento que termine va a empezar. Sí, Sí, qué onda, ¿no? O sí, no, sea, la verdad es que. Creo que es positivo. Creo que el primer, ¿sabes? Que ves que la semana pasada sacó 2 videos Chicharito. El primero, no estando de acuerdo con él en general, entiendo que, ok, hay un sector de la población que va a coincidir en lo que expresó. No, digamos que llamó la atención ese primer video, el de la, ¿cómo era? La opresión patriarcal para las mujeres sí, que quieren al hombre proveedor, etcétera. Pues bueno, ok. Entiendo por dónde va, más allá de que no no coincida coincidas. o que sea un reflejo de una visión muy de, ok, me pasó esto a mí y por eso estoy traumatizado. Pero ya luego cuando saca el segundo, que se fue 100 años ¿El o de los más, padres y los amigos o cuál? no, el de las mujeres sí que tienen que cuidar la energía masculina y que Ah, deben limpiar y no sé qué, es de güey, te fuiste, o sea, el primer video era una pinche mentalidad de los 70s. El segundo ya fue de los 70s, pero del siglo XIX. es que, güey, hay que tomar en cuenta algo que creo que es importante en el caso de Chicharito. Dreyfus, Era un güey súper mocho. ¿sí? Súper mocho. O sea, antes de que tuviera su deriva energética y se convirtiera procesemos los chakras, amigos, Diego Dreyfus, era un güey súper mocho. O sea, era un güey que se hincaba durante un minuto antes de que empezaran los partidos y que cada gol se lo dedicaba a Dios. Era un poco el Santi Jiménez de su generación, ¿no? Entonces, pues ahora simplemente está regresando a su origen, ¿no? O sea, es lo que siempre pensó, solo que por un rato le cambió, o sea, no es que haya cambiado ahora, más bien cambió antes, ¿no? Y Sí. entonces, y ahora regresó a su origen. Yo me acuerdo que yo conocí a su chava española, bueno, no con él, pues, o sea, Uh-huh. estábamos en el mismo lugar los tres, y me pareció que, o sea, cuando hablaba pensé, uy, este es demasiado liberal para él. O sea, Ah. ese era como lo que pensaba cuando hablaba, ¿no? Y lo fue. A final de Y sí, cuentas sí lo fue y no duraron. Pero sí, en aquel entonces el Chicha se había vuelto liberal, pero no, ya claramente, ya no. pero sí, no, ahora ya dio un giro, como es de 180, fue un giro de 540 grados el Charito. O sea, se fue y ya se perdió, pero bueno, regresemos al fútbol. Si lo de Chicha, la verdad es que ya, supongo que va a jugar, porque aparte, juega en Guadalajara, la ciudad, digamos, de todo México, pues donde más le van a aguantar este tipo de derivas. Sí, porque si fuera jugador de Pumas, Cruz Azul, América, Toluca incluso, yo creo, ya estaría con pie y medio afuera. En Guadalajara se la van a dejar pasar. Van a decir, bueno, de que haga videos estúpidos a que esté subiendo videos en la peda, como otros jugadores del Guadalajara han hecho antes, van a decir que basta, pero bueno, volviendo a Chivas como tal, pues sí, pierden este primer partido, están en 0 puntos después de 2 jornadas porque decidieron no jugar en la primera y pues con la preocupación de, ok, generamos mucho juego ofensivo, festejaban Nazario y varios más de que por fin tiran pases hacia adelante, rompen líneas, ya que se fue el Nene Beltrán, aunque justo el Nene Beltrán estaba en el equipo que les ganó, creo que no jugó, o si jugó lo hizo, no, sí, sí estaba titular, Sí, jugó, pero y fue pues absolutamente intrascendente, o sea, cero del Nene Beltrán, para, pero podemos decir que este partido fue la venganza del Nene, ¿no? sí, sí, pero bueno, es eso, ¿no? Ya dijo, ven que no funciona mandar pases para atrás porque no hay quien la meta, por eso no lo hacía tampoco yo, decía el Nene Beltrán. Y el León, pues se repone de esa derrota la semana pasada ante el San Luis en el último minuto,
quizá merecía un poquito más ante San Luis, ahora merecía un poquito o un mucho menos ante Guadalajara, pues se queda en esa medianía de una victoria, una derrota, un gol a favor, un gol en contra. Lo dijimos, de este León la verdad es que no esperamos mucho, pero sí que le ganaran al Guadalajara, pues ahí les va a impulsar un poquito. Sí, sí, sí. Les alcanzará para muy poco, ¿no? La verdad es que es un mal plantel. Esa es la realidad. Digo, los pocos aficionados de León que nos vean, supongo que no serán muchos porque normalmente ya no nos escriben mensajes, pero si hay, materialícense, si quieren mentándomela, la verdad es que sí se ve flojito. Y lo de Chivas, pues a ver, ¿no? O sea, es el primer partido de un nuevo proyecto, quizás, yo me acuerdo que cuando Cruz Azul juega su primer partido con Anselmi, y lo pierden 1-0, creo, y pongo nuevo entrenador, mismo Cruz Azul, y después se echaron 20 partidos sin perder y fueron Exacto. líderes generales. Así que puede que cambie lo de Chivas, pero sí, yo creo que no, lo que no creo es que este parado y estos jugadores vayan a permanecer mucho tiempo. Yo creo que va a haber Sí, cambios ahí. va a haber ahí revoluciones. Y bueno, ya que mencionaste Cruz Azul, pues lo dijiste con Anselmi, también quizá lo dijimos con Vicente Sánchez, porque pierden el primer partido o segundo, y luego otra vez 20 sin perder, y querrán que pase lo mismo, pues ahora Larcamón. con Arcamón, con quien acumulan 2 empates, por lo menos no han perdido, aunque aquí sí con muchísima suerte, primero muy mala suerte o muy demasiada confianza en sí mismo de Kevin Mier, y después sí, pues que logran remontar porque tienen, yo creo que el pobre Kevin Mier, sí, la puntuación que recibe hasta parece alta, aquí el 5.7. Pues nada, Cruz Azul rescata el empate cerca del final con triplete de Sepúlveda, que sigue aferrándose con uñas y dientes a la titularidad. Dice, pero ¿por qué van a traer al pinche Servio si aquí estoy yo? Sí, pobre Sepúlveda. Digo, hay que decir que podía haber metido otros 3 más. O sea, todavía se dio el lujo de fallar, pero bueno, aún así, 50% de efectividad, haciendo un hat-trick, creo que cualquier delantero lo quisiera. Y sí, la verdad es que anda en un momento dulce el ángel del gol. Al punto de que claramente creo que hoy es el tercer delantero mexicano. O sea, el que si el Mundial se jugara hoy, o sea, si hoy se hiciera la lista, Sepúlveda iría al Mundial, ¿no? Marca esos 3 goles. Y pues es un partido rarísimo porque está muy condicionado por los errores de Kevin Mier, ¿no? O sea, a final de cuentas es un partido que seguramente el Cruz Azul hubiera ganado, seguramente, ¿no? De no ser por eso, porque son 2 errores brutales también. Te cambia mucho, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces. El Atlas se pone en ventaja y entonces el Cruz Azul se va encima y logra empatar y después el Atlas se pone otra vez en ventaja con otro error y el Cruz Azul se va encima. O sea, fue un partido, uno de esos partidos. Eh, y digo, yo no tendría que haber grabado un clip VIP, la verdad, sobre la Deberías. estupidez esa de que el partido estaba arreglado y que se vendió Kevin Mier o algo así. Digo, lo hemos hablado muchas veces ya aquí, cómo funciona el sistema de las apuestas, de los partidos arreglados por apuestas y cómo este tipo de errores es una estupidez pensar que un portero se vendió. O sea, lo que yo decía en Twitter, o sea, ¿creen que los jugadores son tan pendejos como para cometer errores infantiles y que todo el mundo los ve y los critique cuando perfectamente se pueden lanzar un segundo tarde a un disparo de media distancia y que nadie les diga nada? ¿No? O sea, Exacto. es absurdo, ¿no? ¿Y qué apuesta vas a haber metido como para que realmente te genere un payout tan grande para pagarle a Kevin Mier, dado que el partido termina 3-3 con un gol de último minuto de Ángel Sepúlveda? ¿Que Ángel Sepúlveda no estaba en el arreglo? O sea, es toda una estupidez de aficionados, uno, que no saben, o dos, que están ardidos con Mier por cometer esos errores que, pues sí, te ha salvado muchas, te comete algunos así, porque muchos son de Cruz Azul, o tres, que son tipsters Exacto. que están enojados porque eso les arruinó su pronóstico. Como yo, que puse en mi pronóstico que el partido iba a terminar en empate y bajas, y Mier me arruinó las bajas, maldita sea. Exacto. Sí, no, he notado eso, ¿no? Que de repente estas cargadas de quejas de que es un arreglo, yo sé muy bien, quizá esto surge porque un tipster, aparte, lo dicen como si realmente estuvieran ellos metidos ahí en el hoyo, de que sí, yo tengo fuentes que me han confirmado esto, o sí, yo esto lo he vivido antes, ese güey. Kevin Mier es un
muy buen portero, de hecho le dieron el Balón de Oro el torneo pasado, bueno, la temporada pasada, paradójico porque pues no gana ningún título y además comete un error muy importante para quedar eliminados en la semifinal. Tiene grandes condiciones, tú mismo lo has dicho, ¿no? Es quizá el mejor de la liga, debe irse a Europa, podría acabar en Europa, pero su estilo de juego también pues le pone en situaciones como las de este partido en el cual un despiste, un mal control te puede costar un gol, le sumas después la babosada de, creo que fue el segundo, ¿no? En el cual no controla. De hecho, aquí veo que a SofaScore se le escapa porque nada más pone Se le escapa. errores que llevan a gol. Dicen, no, fueron 2. Ahí lo perdonaron, era para quedar a más. Y es un portero, creo yo, que tiene que tener cuidado, lo mencioné ya en Twitter, se tiene que empezar a ver en el espejo de Andrada. Porque sí, ahorita sí confía mucho en sí mismo, cree que tiene gran manejo de pies, pero se empiezan a acumular los errores y ese exceso de confianza se convierte en pérdida de confianza y ahí te quedas. Y ese futuro promisorio de gran campeón de Liga Mexicana, seleccionado colombiano, fútbol, jugar en Europa, se esfuma. Sí, esa es la verdad, ¿no? O sea, hay que decir también que Mier ya ha cometido este tipo de errores antes y se ha sabido recuperar, ¿no? O sea, ha tenido... Es un portero así, es lo que pasa. Es un portero con mucho talento, con gran capacidad, con enormes reflejos, con obviamente manejo de su área espectacular, con juego de pies. O sea, es un portero muy completo que tiende a cometer estos errores, ¿no? Me recuerda a un tal Jorge Campos, que, no más que en versión más alta, Sí. pero sí, Jorge Campos se echaba esas cagadas de tanto en tanto, de hecho más seguido que Mier. Le alcanzó para 2 mundiales. A Mier parece que no, porque en Colombia hay porteros, digamos, con más cartel que Mier en este momento, pero sí esos errores pues le condicionan no, hacen que su suelo sea más bajo, ¿no? O sea, yo creo que el techo sigue siendo muy alto, el problema es que pues tiene que dejarlos de cometer. Y sí. Qué curioso el mapa de calor, ¿ves? El de Mudo Aguirre, Ajá. siendo anota uno de los goles, pero sí está como que distribuido por todo el campo, o sea, como que él corría a ver dónde encontraba un balón. Decían que también que algo comentaron de que siempre le marca Cruz Azul, el problema es que no le marca el resto de la liga, si no sería seleccionada Ya, nacional. Y ya, bueno, ya. aquí buen partido de Paradela, bueno, buen partido a las secas, tampoco una maravilla, mejor de Charlie Rodríguez, que en este caso acabó Al muy bien algoritmo le gusta calificado. mucho Charlie. Sí, voy a poner acá alguno, a ver, seguramente es porque completa el 90, bueno, en este caso el 85% de 89 toques. Además, bueno, Sus pases ojo, largos, güey. 6 pases clave y 7 Sí, pases sí. largos, 5. Ey, nos cambiaron a Charlie. ¿Qué está pasando aquí? Quizá vio a Marcel en la Copa Oro y Yo dijo, creo. tengo que cambiar, tengo que ser distinto. No, lo que pasa también es que en Cruz Azul juega distinto. Sí, O eso sea, sí. no es el mismo mediocampista que en selección. Dicho esto, sí creo que vio a Marcel Ruiz, vio a Gil Mora, vio su futuro peligrar, vio la telenovela de Lupita D'Alessio y dijo, hoy voy a cambiar, porque estos números yo no se los recuerdo en ningún partido. Sí, no, yo tampoco, francamente. Sí, eso de pases largos. ¿Dónde están los pases ¿En qué largos? están? 7, 7 y 5 acertados, sí, perdón. Y y seis 6. pases clave. Sí, no, o sea, esos son números de... Vaya, a este Charlie sí lo vamos a apoyar si vuelve a la selección. Sí, El pues que en toda, creo que si juntamos todos los partidos de selección en SofaScore, no sumamos 6 pases clave de Charlie Rodríguez. Entonces, bueno, sí, no, muy raro. aquí sí, reconocerle, tuvo un partido al menos estadísticamente muy bueno, además 6 duelos en el suelo, todos ganados, un regate intentado y lo completó, o sea, estuvo bien, 4 tacleadas también, que es como lo marcan acá, buen juego de Charlie, que siempre le emocionó que en clave Liga MX es un muy buen jugador, simplemente nos hartamos de tantos partidos intrascendentes en selección, y bueno, para Cruz Azul ahora mismo sí está ese temor de, incluso alguien lo puso, ¿no? Si no la cagamos al correr a Vicente Sánchez, bueno, ya vimos que les costó el inicio con Anselmi, muy poquito tiempo, les costó el inicio con Vicente. La lógica dice, con el plantel que tienen y lo que sabemos de Arcamón, que les está costando ahorita, pero de todos modos son uno de los 3 grandes candidatos, bueno, 2 grandes candidatos al título. Sí, absolutamente. O sea, yo creo que son los primeros partidos. O sea, estamos viendo al América que no ha empezado muy bien, al Cruz Azul que no ha empezado muy bien. Tigre, bueno, Monterrey fue goleado, Tigres apenas jugó su primer partido y sí jugó bien, pero pues tampoco fue suficientemente contundente. O sea, son
las primeras semanas Pumas o otro de los grandísimos candidatos que sería super líder de no ser por su portero. O sea, creo que los equipos tienden a empezar más o menos Sí. en las temporadas así, sobre todo después del verano, porque hay muchos cambios, porque hay tiempo de descanso, etcétera. Y vamos las aguas volverán a su cauce en distintos momentos, ¿no? Sí, no, lo comentaba yo en el VIP que hice ayer, que también este calendario mexicano que te obliga a arrancar antes que el resto del mundo, que te hace todavía estar buscando refuerzos mientras el resto de las ligas apenas están en pretemporada, pues sí, afecta un poco el que se completen los planteles. En el caso de Cruz Azul, seguimos esperando a ver si van a concretar lo de Jovic, o si no lo concretan, a quién van a traer, que con el nivel que trae Sepúlveda, a lo mejor acaban pensando, no, ¿para qué queremos otro 9? Vamos a meter un refuerzo en, no sé, la lateral derecha, donde Jorge Sánchez parece que no se termina de consolidar, o por ahí un central más, no sé, lo que sea, ¿no? Pero sí, pues sí, es temprano para alarmarse. Además, recordemos, si no me equivoco, es después de la jornada de la próxima semana, hay un pequeño parón de la liga porque se va a jugar la Leagues Cup. Creo que solamente cortan una semana, pero se juegan 3 partidos consecutivos contra equipos de la MLS. Entonces ahí tendrán muchos clubes mexicanos la oportunidad de hacer rotaciones, de dar oportunidad a jugadores que no han tenido muchos minutos. Creo que, sobre todo sabiendo ahora que esa Leagues Cup va a tener este formato cuasi copiado de la Champions, de que así se enfrentan solamente unos con unos pocos, pero se hacen tablas alternativas y van a calificar sí o sí 4 mexicanos, 4 estadounidenses, se lo van a tomar como se tomaban la Copa MX. Vamos a ver un montón de rotaciones, un montón de experimentos y también aprovecharlo como una puesta a punto en el caso de planteles que están más o menos completos, pero que todavía les falta encontrar su mejor nivel. Sí, sí, realmente eso es lo que va a pasar. O sea, va a ser un torneo que si ya de por sí tenía poca relevancia, pero que algunas veces los mexicanos jugaban con titulares, ahora pasará menos, ¿no? Veremos a ese plantel alternativo de Toluca que igual ganó el Sí. partido contra Santos. Y bueno, hablando de planteles alternativos, pues vamos al último partido de la jornada con Pumas, que pues sigue alternando portero, creo que ya por última vez, y nos Se acabó. encontramos con, pues, ni modo, otra derrota. Este partido también lo pude ver completo, ventajas de estar ahora sí en México. Y pues, ¿qué decirnos? Ahí lo pueden ver ustedes en la canchita. Desafortunadamente, Rodrigo Parra acaba siendo, pues, víctima de sus propios errores y víctima aún más de la mala gestión de la directiva, de la mala gestión de Efraín Juárez, y a Pumas esto le acaba costando 6 puntos, y esperemos que solo sean los 6 puntos y no el desarrollo de un jugador al cual han enviado a los Leones de la peor forma. Sí, la verdad es que, a ver, la discusión que teníamos con Luis y que yo después puse en Twitter es que yo no creo que la directiva haya manejado mal una parte de lo de los porteros, que era la de correr a Julio González y Gil Alcalá. O sea, creo que Pumas necesitaba un upgrade en esa posición. O sea, Julio había tenido un torneo muy malo esa temporada. Además, había tenido esa situación de indisciplina con Gil Alcalá. Y lo echan a Gil Alcalá, que no era un portero de primera división, esa es la realidad. Y bueno, Julio ha demostrado que no, que su declive era real, pues como ha jugado en el Puebla. O sea, uno ve a Sebastián Jurado en Juárez, que sí, de tanto andando comete errores, pero en general ha estado a muy buen nivel. Uno ve a Hugo González en Mazatlán, que son equipos del nivel de Puebla, que se ganó el volver a Toluca, ¿no? Y uno ve a Julio González en Puebla y no está para nada a ese nivel, ¿no? O sea, creo que eso ya lo dice todo. Entonces sí había que correrlos. Después la apuesta con Alex Padilla, perdón, era, digamos, dentro de todo correcta, ¿no? Es el prospecto mexicano con más, en teoría con más techo, venía de haber jugado en España, la gente hablaba maravillas, entonces, bueno, podía ser, por condiciones se veía muy bien, y hasta ahí yo creo que la directiva había manejado bien las cosas. Ahí es donde empieza el desmadre para mí, que es, aceptan esa cláusula absurda en la que puede regresar en cualquier momento de Athletic de Bilbao si venden a uno de sus porteros. Yo creo que no esperaban que pasara, pero pues no manches, o sea, no puede ser. Y después no tienen un plan, o sea, yo creo que después de lo que pasó la temporada pasada, donde Padilla cometió varios errores, tenían que haber fichado un portero veterano, fuera como fuera, aunque no fuera para jugar, para tenerlo ahí de suplente en caso de desastre. O sea,
hay varias opciones en el fútbol mexicano. Hemos visto el portero que hablamos de 27 años, que ahora es el titular en Mazatlán. Sí. Hay varios jugadores que ahora están ahí. El Atlas puso a 2 porteros de 25 en sus 2 partidos que han estado pues normal, ¿no? O sea, sin los errores que le vimos a Parra. Y después, pues les llevan, se les va Padilla, se les lesiona Lara y pasa este desmadre, ¿no? Y del lado de Sí. Efraín, pues tienes a un portero de 21 años que quizá no tenga tanto potencial como el de 17, pero pues no va a estar cagándola así. A ver, aquí Martín aplicó el filibuster para que yo no me acordara de contestarle el tema de Julio y Gil Alcalá, pero a ver, sí, Julio tuvo evidentemente un muy mal torneo en su último semestre con Pumas, pero apenas 6 meses antes había estado no solo muy bien para el estándar de la Liga MX, sino incluso jugando de rebote la Copa América con la selección. Vaya, que después también le fue mal en Puebla el torneo pasado, ok, es claro que sí, viene como que en declive, igual no es un portero tan veterano, pero se entiende que en su caso la salida fue por cuestiones extracancha, de disciplina. Alguien me dijo que fue porque él le pegó a Gil Alcalá volviéndose loco, no sé, pero bueno, puedo entender la salida de Julio porque no fue únicamente una cuestión futbolística. ¿Por qué sale también Gil Alcalá cuando más allá de que sí, ¿no? De que no sea un portero titular de primera división, pues como relevo veterano, no está mal. Yo veo sus números, por ejemplo, los últimos 2 años en primera división, y más allá de que el algoritmo de SofaScore no sea perfecto, los últimos 2 años en Pumas tiene calificación en verde. O sea, en ambos años promedia arriba de 7. Un año promedia 7.13 en el clausura 2023 y en el apertura 24 promedia 7.28, aunque sea únicamente jugando 4 partidos. El clausura anterior habían sido hechos 17. Entonces, bueno, pues vale, no lo quieres como tu portero titular, pero no está mal que esté ahí de relevo, sobre todo si tu apuesta es, ok, voy a traer un joven que promete muchísimo, pero siempre es bueno que a un joven le respalde un veterano. Eso aplica tanto para porteros como para quarterbacks en la NFL, ¿no? Sueltan a los dos, apuestan todo por Padilla, ¿y qué pasa? Padilla llega un poco tarde, hay que mandar a Pablo Lara, a Lara le pesa también el escenario, llega Padilla, también le pesa, y creo que ya a partir de ahí ya coincidimos los dos, ¿no? De entrada, bueno, Padilla empieza a mejorar al final, pues no se cuidan de que el Bilbao lo pueda recuperar, e incluso antes de que lo recuperaran, pues sí tenían que haber pensado, ok, ¿a quién le ponemos de respaldo? Porque si nos quedamos sin Padilla, Lara no está listo. Y peor aún, nos quedamos también sin Lara y no hay nadie, el vacío. Sí, y creo que, a ver, sobre lo de Gil Alcalá, me parece que el hecho de que esté hoy en el Atlético La Paz ya te dice mucho, ¿no? O sea, más allá de sus actuaciones buenas en Pumas cuando relevó a Julio González. Y después, creo que también el otro error de la directiva, digo que al final les sale porque sí lo terminan fichando, pero se aferran con Keylor Navas, que bueno, es un jugador en el que vale la pena aferrarse, ¿no? Pero pasan meses y meses y meses, bueno, semanas y semanas y semanas, y sí, semanas y semanas, y no traen a nadie más, y entonces el tiempo pasa y pasa y pasa, y Lara no es que se haya lesionado ayer tampoco, ¿no? O sea, lleva rato lesionado, entonces, en fin, ya está, se acabó, llega Keylor, podemos analizar lo de Keylor Navas, que me parece que es un gran fichaje, me decía Mariano Sinito, que es pues, mi compañero en Trenson, periodista y además aficionado de Newell's, muy aficionado de Newell's, que fue el mejor portero de Argentina en la temporada, de la Liga Argentina, o sea que no es que esté llegando un güey que pues haya tenido un nivel y lo haya abandonado. Realmente está en muy buen nivel para nuestros estándares, ¿no? Exacto. Ya no es el portero del Real Madrid, no es el portero del Paris Saint-Germain, o sea, está claro esto, ¿no? Pero para el estándar de México es muy bueno. Pumas necesita obviamente liderazgo, no tiene jugadores que pongan presencia realmente, más que quizá Natán Silva, que además futbolísticamente no anda y eso tampoco ayuda, pero entonces creo que valió la pena la espera. Lo que no valió la pena fue todo el manejo dentro del desmadre que armaron, ¿no? Eso está claro. Sí, creo que lo de Keylor es un poco pues, como la llegada de Sergio Ramos al Monterrey, ¿no? Veteranos, aún más veteranos Sergio Ramos, además en una posición que le exige un poco más en cuestión física con la edad. Pero Keylor, mejor jugador en general. sí, mejor jugador, creo que Sergio Ramos
entra fácil en un top 50 histórico de jugadores a nivel mundial. Keylor no, pero sí es el mejor portero en historia de CONCACAF, un portero que llegó a estar entre los 10 mejores del mundo en su pick. Ahora creo que para el nivel Liga MX le debe alcanzar, pues si él quiere, para estar aquí 2, 3 años, y en ese tiempo que se desarrollen los de Pumas. Y por favor, cuando digo que se desarrollen es, mándenlos a jugar a otra parte. Sáquenlos del entorno Puma, quítense la idea de que sí, vamos a tenerlos en la sub-21 y jugando ahí un rato, y ya cuando Keylor se vaya estarán diciendo, no, se tienen que ir a foguear a otra parte, a escenarios donde no tengan ahí el reflector, el mismo que tuvieron acá, no de que es Pumas y ya fallaste, no. Yo estoy aquí en Veracruz y que hay un equipo que se llama el Monstruo Morado. Yo te les hablo, presten al muchacho Rodrigo Parra, y que se olviden de él en Pumas por un rato, ¿no? Y que estos chicos se desarrollen en Premier, en expansión, quizá el torneo que viene, en equipos en los cuales si se equivocan no los ve nadie. Si les va muy bien, pues se convierten en ídolos de pueblo, perdón por decirlo así, ¿no? Pero en jugadores queridos en equipos chicos, eso les levanta la confianza, y sí, ya después que vuelan a Pumas. No tienen por qué ser ellos en este momento jugadores con posibilidades reales de jugarse en el momento en que se lesione el titular. Sí, no, de acuerdo. Y creo que, o sea, eso es lo que hizo, por ejemplo, Pumas con Sergio Bernal en su momento. Lo Uh-huh. mandó primero a Correcaminos y después a Puebla. Digo, obviamente Sergio Bernal termina explotando a los 32 años, no es ideal, Claro. estamos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, aún así le dio 3 de sus 4 títulos a Pumas. Con el Picolín Palacios creo que no lo mandaron a préstamo a ninguna parte, también explotó tarde, pero creo que es una manera buena para los jugadores de adquirir confianza. Obviamente tienen que elegir al equipo donde irse, no los pueden mandar a cualquier parte donde, imagínate que vayan a ser suplentes también de otro Claro. portero de 30 años, o sea, no tiene mucho sentido. Yo sí creo que en el caso de Parra tienen que esperar, o sea, porque es muy joven, o sea, yo creo que tienen que darle un par de años más en Pumas, en divisiones menores, que se consolide, que llegue a selecciones. Me contaba Jazz que sí estuvo, nunca ha jugado en selección sub-17, sí fue un sparring de la sub-20 antes de Toulon. Ok. O sea, eso ha sido lo más alto que ha llegado dentro del encuadre de selecciones, que lo hizo bien. Tampoco así como, wow, qué porterazo. Bien como sparring, ¿no? O sea, ese es el nivel del portero que estaba poniendo Pumas. No era el seleccionado nacional sub-20 como si lo era Lara, no era el seleccionado nacional sub-17. En México hay además categorías intermedias, no estuvo en ninguna categoría intermedia tampoco. O sea, es un jugador que su crédito es ser campeón con la sub-17, que pues eso tampoco quiere decir mucho, esa es la realidad, ¿no? O sea, normalmente de los equipos que ganan los títulos sub-17, muy poquitos se quedan. O sea, cuando la América presumía, somos campeones sub-20 otra vez, y de ese equipo sub-20 no llegó nadie, ¿no? El Veracruz mismo, que en algún momento fue campeón sub-20 y no sacó a ningún jugador más que a Jurado, ¿no? Entonces, creo que no es un mérito real el ser campeón sub-17, y se tiene que analizar su participación individual, que por el momento, pues, por una cuestión mental no es la correcta, ¿no? Yo ponía un hilo en Twitter analizando sus errores. También hay errores técnicos ahí de toma de decisión. Entonces, no está listo, punto. O sea, creo que ahí se acabó el debate y tiene que volver a inferiores y seguirse forjando ahí. Sí, yo sigo lamentando que Pumas haya cerrado el proyecto, primero Pumas Morelos, más recientemente Pumas Tabasco. Es cierto que el equipo de Tabasco, bueno, era una cosa ahí muy extraña, simplemente entrenaban en Ciudad de México y iban a jugar ahí, no había, digamos, la conexión que sí hubo en su día con la sede en Pumas Morelos, pero pues era un paso intermedio que servía para follar jugadores, como ahora lo vemos en Chivas y Tapatío, ¿no? Fue un desmadre porque la liga de expansión se iba a hacer sub-23 con las filiales ahí, al final no se hizo. Pumas y Monterrey optaron por quitar esos equipos que tenían en expansión, pero creo que a jugadores tan jóvenes que quieres tenerlos en primera división pronto, pues ese paso intermedio sería útil, más allá de que la liga de expansión sea lo mismo un chiste. Pero bueno, ya hablamos mucho de Pumas, hay que también darle su crédito al Pachuca, que pues arranca la temporada con 2 victorias, la de Monterrey creo que sí, pues con más mérito o que luce más,
que es de 3-2, que bueno, pues evidentemente les ayuda mucho los errores de Rodrigo Parra, pero Pachuca igual da un buen partido, se consolida ahora mismo en la parte alta de la tabla y pues este margen de puntos que está sumando ahora, primero ante un Monterrey que es de los favoritos y el segundo en un partido visitante contra Pumas, pues le va a ayudar más adelante a aspirar a meterse a liguilla directa y escapar del play-in, que fue lo que le tocó jugar el torneo pasado. Sí, que el Pachuca más ni siquiera juega tan bien el partido de ayer. Simplemente aprovecha los errores del joven portero, ¿no? O sea, se van en desventaja 1-0, Pumas tenía controlado el partido, les cae el error terrible. Pumas después se vuelve a ir 2-1 al frente, en teoría parecía tener controlado el partido, otra vez se equivoca el portero. Entonces, bueno, pues ahí se vuelve complicado y ya después el tercero es un golazo. En fin, hablamos de la América Toluca porque no nos queda mucho tiempo y pues hay tema en la América Toluca. Para bien y para mal, ¿no? Porque ahí creo que es un poco más debatible lo del portero, lo de Luis Ángel Malagón, que pues para muchos, incluido Luis Herrera, comete errores garrafales. Justo De hecho, además, no. güey, Luis, me tienes que explicar por qué pusiste el video del segundo gol, que para mí es mucho menos importante que el del primer gol. Porque de entrada, porque sospeché que iba a generar más ruido usando ese gol. Y por Faitelson, Luis Sí, Faitelson. sí, no, porque de entrada fue que dije, a ver, es que en ninguno de los dos goles me parece que fueran errores garrafales de él. Creo que para mí lo de Malagón en este momento, y fue lo que le contesté a 50 personas, incluido Ramón, cuando me respondió ahí en ese tweet, es que no es que en los goles fallara brutalmente, en el primero sí podía hacer más. Es que el Malagón top de hace 2 años, el Malagón que se ganó el lugar en la selección y que después se convirtió en titular casi por default, sí te paraba al menos uno de estos goles. El Malagón de hoy es un portero que simplemente está ahí. El problema es que es un portero de 1,79, 82 según él, que tiene mal juego de pies, que no tiene buenas salidas y que en este momento tampoco tiene esa aura de invencibilidad que tenía hace 2 años. Entonces, yo no veo a este Malagón conservando el puesto en la selección, el titular de aquí al Mundial. En, es, en eso creo que estamos de acuerdo. A ver, yo sí lo veo con... Perdón. No, yo sí lo veo conservando el puesto de titular de la selección rumbo al Mundial, porque no veo a nadie más. O sea, ese es el problema. Estamos en problemas serios, Sí. porque sí es cierto que el Tala comete errores también, aunque por el momento creo que es el candidato más viable a reemplazarlo. Está Carlos Moreno, que es un portero que está bien, o sea, no sin ser nada espectacular. Memo, quién sabe cómo usted. Esa es la realidad. O sea, en la Copa Oro se le veían unas llantitas que tiene que Sí, bajar, obviamente, lo que te iba a decir, si quiere está estar. rellenito. Sí, 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 sí. O sea, si quiere jugar el Mundial, no puede jugar en ese estado de forma. Eh, y no hay mucho más. Alex Padilla, pues tenemos que rogar con que se lesione Unai Simón otra vez y Uh-huh. que se curta y haya aprendido de México y no cometa los errores. O sea, no está claro quién vaya a ser, ¿no? Y sí, Malagón no transmite nada de confianza. Esa salida loca en la que casi lesiona a Cáceres, pues te dice, te habla de el nivel, el estado mental en el que está. Tuvo esa situación extracancha que en teoría no pasó, pero otros dicen que sí pasó. Yo no sé qué tanto le haya afectado eso. Eh, en este momento es cierto que tenemos un problema serio en la portería, Sí. en la selección mexicana, ¿no? O sea, con suerte es como lo de Julio en la Copa América, que ni le llegaron. México Uh-huh. recibió un gol y con eso que le alcanzó para quedar fuera y pues Julio no tuvo nada que hacer. Eh, pero, pero hoy a mí me daría miedo, o sea, hoy creo que la portería es la posición más débil por mucho de la selección mexicana rumbo al Mundial. Esa y la del Piojo, pero sí, creo que en este caso, la del Piojo se puede solventar, ¿no? No hace mucha falta el extremo derecho para ganar partidos a veces. Y sí, la portería, eso, ¿no? O sea, no es que haya un hate contra Malagón, no es que creamos que sea cualquiera menos el de Televisa, es que lo estamos viendo todos. O sea, en los chats que tenemos con otros fans del fútbol y gente que conoce un poquito más, los mismos que son de la América también ya te dicen, ¿no? No estoy convencido. Hay uno que de plano dice, no está ya ni para jugar en el América. Digo, es un buen portero,
que hace 2 años se encontró un momento de forma fantástico, que eso le ayudó a tomar el puesto en selección porque no había nadie más, porque ya había un cansancio con Ochoa, porque además Jaime Lozano había estado jugando mucho tiempo con él en la Copa Oro anterior y ya era momento también de dar oportunidades. Javier Aguirre llega y dice, ok, vamos a darle chance también a Malagón, pero ahora Malagón es el portero de la selección por default, no porque siga siendo el mejor, sino porque, como dices, el tal Arrangel, que por condiciones debería ser el que agarre el puesto, es muy inconsistente. Con Chivas y dice con la selección. Me respondió alguien en Twitter, bueno, pero es que le tocó jugar con centrales que no eran los titulares y le pusieron a los rivales más difíciles, que eran creo que es Uruguay y Suiza o Turquía. No, sí, Suiza. Pues coño, esa era su gran oportunidad para probar que podía tomar el puesto. La de Uruguay, ok, fue hace 2 años, no cuenta tanto, ¿no? Pero el partido ante Suiza no lo hizo bien, ¿no? Y tiene ese problema de que con Chivas cada 5 partidos comete una cagada importante. Salvo que realmente se de ese salto de calidad en los próximos meses reciba una oportunidad, supongo que la tendrá, ¿no? En algún amistoso de los que vienen en otoño y ahora sí lo haga perfectamente bien, yo no veo a Aguirre confiando en él. ¿Pero puede Aguirre confiando en Malagón? Lo veo no confiando en ninguno de los dos y diciéndole a Ochoa, pues, mano, eres mi nuevo conejo. Es posible, solo eso, Ochoa tiene que ponerse en estado Informe. físico de forma correcto, ¿no? Es posible, es posible. La verdad es que hoy en día parecería nuestra mejor apuesta y hay que ver cómo está Ochoa, Claro. ¿no? También, o sea, a nivel reflejos, a nivel liderazgo no hay duda, o sea, creo que eso está claro, pero a nivel reflejos y a nivel condiciones, está bien difícil la situación. Y sobre el partido, pues decir que Marcel Ruiz otra vez muy bien, hace una enorme jugada para, creo que el primer gol de Toluca, Aunque mira, aunque le ponen curiosamente, 6.4 en qué, Sobascore. qué Es feo. que como no cuenta como asistencia, Claro, esa jugada, no se la dan. Eh, cero pases sí, a clave, veces, 2 pases. Nos cambiaron a Charlie y a Marcel. ¿Qué pasó aquí? Pues sí, la jugada que hizo en el segundo gol es de genio. sí, sí, espectacular de verdad. Pero bueno, creo que es el problema, la limitación de los algoritmos. Y gana el Toluca con justicia, a pesar de que no fue un enorme partido, ¿no? Sí, creo que, a ver, ya este partido fue más un reflejo de que el Toluca es en este momento uno de los 2 grandes candidatos al título y el América, como temían muchos de sus fans desde el torneo pasado, la falta de renovación en este plantel, la salida de algunos jugadores, que los refuerzos que han llegado no tienen tanto peso específico en este momento, genera cierto temor. Yo creo que, por ejemplo, los que han llegado, los jugadores jóvenes, algunos van a acabar siendo importantes, pero sí puedo visualizar un periodo de transición de 1, 2, 3 torneos en los que el América no sea campeón, que es lo normal, y a su vez que no sea tan dominante, que esté ahora sí un paso atrás de los reales favoritos, ¿no? Sí, pues es posible. También es lo que yo decía en una de mis previas, en las que tú no estuviste, que es también o sea, el fútbol es un negocio y también los dueños de los equipos a veces quieren recolectar las ganancias, ¿no? Sí. O sea, América fue campeón 3 años seguidos, pues es normal que hoy Azcárraga no quiera gastar tanto dinero y quiera, pues, quedarse con algo de la lana de los jugadores que venda, ¿no? Pasa con el Necaxa que los aficionados dicen, es que no han contratado nuevos refuerzos. Bueno, no, porque el dueño quiere hacer business y el fondo de inversión quiere hacer business y si vendes a Paradel en 10 millones de dólares, no vas a contratar otro refuerzo en 10 millones de dólares porque pues, te quieres quedar con 7, ¿no? Claro. Y Entonces, de todos modos, en ese caso específico, Necaxa contrató a 2 jugadores interesantes. El español que llegó, que fue del Castellón, ¿no? Estaba en segunda sí, división, que ya estuvo y jugando ante el Querétaro y lo hizo bien. Y el otro, el que es aún más es interesante, el argentino de el Newell's, argentino, ¿no? Jacob, sí, Tomás Jacob, Jacob. que ese, si todo funciona como ellos esperan, en 2 años se lo venden a Cruz Azul o al América. Sí, o a América, o a Monterrey o a Tigres. Sí, y solo una cosa más, ya para cerrar, porque ya nos estamos yendo largos, el fuera del lugar, ese por el que no le anulan el gol a Tigres, por Dios, ya nos volvieron locos los árbitros por completo, porque esta vez el balón iba absolutamente hacia él, el defensa hace una salvada, entre comillas, la pelota le queda al jugador de Toluca que aún así mete gol y el gol vale, o sea, ¿cómo?
quizá tiene más lógica este criterio, ¿no? De que, a ver, si el defensivo la toca, punto, ya, salvó, o bueno, más bien, no salvó, despejó, chinga su madre, porque sí, Es que así maldito. tiene que ser, o sea, así Yo, tendría que ser, pero pues ya nos hicieron una pinche ensalada con todos sí, los, con con todos lo los que fue el distintos manejo criterios. del criterio en la CONCACAF en Copa Oro. Digo, tú como sabes, ya sabes que yo soy siempre a favor de todo criterio que favorezca la ofensiva. Tanto el cambio que quiero yo de que baste 1 centímetro en línea para estar habilitado, que entiendo que puede tener consecuencias mayores y por eso tiene que haber más pruebas, como en este caso de que no, a ver, si el defensivo la toca, sea porque despejó, sea porque intentó salvar, sea porque se resbaló y cayó encima del balón, eso debería romper el fuera de juego en todos los casos. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de Sí. acuerdo. Lo único que digo es que pues lo aplicaron raro en otras instancias, lo aplicaron distinto en otras instancias. Y ahora pues vemos esto, por lo menos eso quita de nuevo peso a los que dicen que todo está arreglado para que la América gane. Ahora era un título, aunque fuera el pinche título más chafa de la historia, como este campeón de campeones, pero era un título que le quitan a la América por un fuera de lugar que tendría que haberse marcado de acuerdo al reglamento y no se marcó porque pues yo creo que Azcárraga se quedó dormido y no vio el partido y no pudo llamar a la comisión arbitral. Sí. Y bueno, con eso el Toluca es el poderoso campeón de campeones del fútbol mexicano y se gana jugar otro partido chocolatero, en este caso ante el campeón de la MLS que es el LA Galaxy, y que esa va a ser la siguiente Campeones Cup, con el pequeño detalle de que el Galaxy este año es el último lugar de la MLS. Es un chiste. O sea, este es el único, el fútbol mexicano es el único en el que ganando pierdes, Sí. ¿no? Bueno, corrijo, es el penúltimo, porque hay un equipo peor en Canadá, el Montreal, en la otra división, pero sí. Querían moleros, pues ahí tienen. Pero bueno, esta semana vamos a tener el juego de estrellas, no lo vamos a cubrir. Bueno, si pasa algo chistoso en los skills y lo que sea, pues algo mencionaremos, pero sí, no, del partido nos vale gorro. Sí tocará hablar de la jornada todavía el fin de semana y la Leagues Cup ya arranca pronto, pero bueno, eso será problema, creo que mío. Y creo que por ahora, pues ya podemos ir despidiendo, ¿no? Ya no queda nada más Despidamos por que hoy, ¿no? se hizo largo. Digo, era de esperarse también. En fin, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp. Yo soy Luis Herrera, el mío es @LuisRHA, el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, que también es el Instagram, el TikTok, el YouTube y alguna cosa más. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast y mañana estaremos en Patreon para suscriptores, patreon.com/Desde el Bar POD. Chao.